Hola amados hermanos, buenas noches. Espero que Dios esté con ustedes como hasta hoy, que su grandeza se manifieste en sus vidas. Y el día de hoy estoy con ustedes para hacerles una cordial invitación a buscar el rostro de Dios y su poder. Y no hay mejor forma de hacerlo que a través de la oración. Les invito a que sean parte de esta gran revolución espiritual que quiere darse dentro de su iglesia, una revolución de oración. ¿Y por qué decimos esto? Bueno, hay en la Biblia muchas historias muy interesantes de oración, pero sin lugar a dudas, la que se encuentra en Daniel capítulo 6, habla acerca de el decreto que da Darío, de que nada se pida a nadie sino a él, que es el rey. Y la gente mala está tomando ocasión para tratar de desacreditar a un hijo de Dios, que en este caso es Daniel. Dice el versículo 11, entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Una de las cosas importantes para la oración es la firmeza y la constancia. Sin importar qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, debemos mantenernos en oración. Debemos estar siempre buscando llegar a la presencia de Dios para compartir con Él y hablar con Él de todo lo que nos pasa. Y también algo muy importante es que el versículo 13 dice, Daniel, que es uno de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Aquí está hablando de una constancia en la oración, 3 veces al día. Durante estos 40 días se les está invitando a ustedes a participar orando 3 veces al día, a la hora de sus alimentos. Y eso va a traerles muchísima bendición, porque la oración, todo mundo desde niños conocemos que es hablar con Dios, pero la oración es mantener el contacto con tu mejor amigo, con el Todopoderoso, con aquel que te entiende, te conoce, te ayuda, te enseña, te esfuerza. De hecho, es muy importante esta parte de la constancia en la oración, y también es muy importante cómo, a pesar de todas las circunstancias que a veces nos rodean y que tratan de impedirnos que oremos, no necesariamente como lo hicieron estos hombres en Babilonia, pero sí pues el exceso de trabajo, el tráfico algunas veces, el ruido que puede haber en nuestro hogar. Tantas cosas nos pueden distraer de orar. Sin embargo, nosotros tenemos que entender que si permanecemos fieles, aunque haya un ataque, aunque haya una situación difícil, la gente va a aprender que cuando estamos orando y no puede haber nada que nos interrumpa. El versículo 20 habla de un amigo, que en este caso es Darío, amigo de Daniel, que se acerca al foso un poco angustiado, triste, y lo primero que le dice, Daniel, siervo del Dios Altísimo, ¿el Dios tuyo, a quien continuamente sirves, te ha podido liberar? La interrogante. Cuando oramos, mucha gente se da cuenta que oramos, que somos intercesores, y a veces nos preguntan, ¿y Dios responde tu oración? Sí, Dios responde nuestras oraciones. Vemos el versículo número 21 que dice, Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Dios siempre responde nuestras oraciones. Posiblemente Daniel ni siquiera le pidió que lo librara de los leones, pero él se mantuvo fiel a Dios en medio de todas las circunstancias, y por eso una de las respuestas fue librarlo de todo el mal. Durante estos 40 días yo quiero invitarte a que participes de forma activa dentro de tu iglesia, que realmente revoluciones tu vida de oración, la vida de oración de tu familia, la vida de oración de la congregación y, ¿por qué no, de todo tu entorno? Una semilla puede dar mucho fruto y la oración es la mejor semilla que podemos sembrar. ¿Por qué oramos? Oramos para ser agradecidos, oramos para vaciar nuestro corazón y nuestra alma. Cuando yo llegué a la iglesia de la Trinidad, lo primero que llegué, me dijeron, pregunté que cuál iba a ser mi función y me dijeron, no,
nada. Solamente saluda a la gente que está entrando a la iglesia todas las mañanas y eso va a estar bien. Entonces, yo le doy muchas gracias a Dios porque estar en la puerta al principio de mi ministerio ahí me enseñó a orar, a conocerlos, sabía el nombre de toda la congregación y cuando alguien faltaba, cuando alguien estaba enfermo, yo me acuerdo el lunes en la mañana ir con el pastor Pedro y decirle: pastor, hay que orar por fulana familia, esos están pasando por eso y esos por otras cosas. Y también una de las cosas más maravillosas que recuerdo eran nuestros tiempos de oración de 5 a 6 de la mañana todos los días. A veces era difícil llegar, no crean que era muy sencillo, y no simplemente por no poder levantarnos, sino porque era un poco peligroso andar por ahí a esas horas. Sin embargo, tuvimos muchas experiencias. Una vez hasta un tránsito nos llevó, nos escoltó para llegar a la oración de las 5 de la mañana. Esa es una anécdota que siempre recuerdo con mucho cariño. Pero lo más importante eran aquellos tiempos en el que yo iba a la capilla y ahí estaba sola y yo derramaba mi corazón delante de Dios y le decía: Señor, yo no sé para qué me trajiste a esta iglesia, qué es lo que voy a hacer. Pero con el paso del tiempo, el Señor habló a mi corazón, ministró mi corazón, y agradezco a Dios por todas las vidas de niños, de jóvenes y de algunos adultos que me permitió pastorear. Y todos ellos son fruto de oración, todos ellos. El día de hoy muchos de ellos están sirviendo en otras congregaciones, en otros países. La mayoría de ellos sirven al Señor, porque en aquel tiempo yo lo que oraba al Señor: ayúdame a que crezca una generación santa. Y le doy muchas gracias a Dios por todos aquellos que fueron mis niños y que ahora son hombres y mujeres de bien, que tienen su propia familia y que sirven al Señor. Así que le invito, amado hermano, que no se pierda. La Iglesia de la Trinidad es una iglesia de bendición. La Iglesia de la Trinidad es una iglesia en donde la gracia de Dios se ha derramado. Así que levántate y resplandece. Aunque esa palabra tiene referencia a Jesús, sí es importante que entendamos que tú y yo nos tenemos que levantar en oración y resplandecer para el Señor. Es tiempo que la Iglesia de la Trinidad se levante, que estos 40 días, guiados por el pastor Jonás, puedan ustedes buscar al Señor y recibir revelación de parte de Dios. Dios los bendiga. Espero que se aparten ese tiempo para el Señor. ¿Se acuerdan que todo el mundo decía en aquellos años: ay, ahí viene Mari, córrele, métete al salón, métete a la iglesia? Y que no había ruido en los pasillos simple y sencillamente porque me tenían miedo. Hoy no me tengan miedo, pero recuerden que hoy yo los invito para que ustedes sean parte de la revolución, de esta nueva revolución que se puede dar en la Iglesia de la Trinidad. Dios les bendiga.